Buena gente, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bueno, hoy voy a hablar de un tema medio complejo, más complejo de lo normal que suelo hablar, y es el mejor tipo de inteligencia en mi opinión. Como la mayoría sabrá, hay varios tipos de inteligencia. Originalmente fueron 9, muy originalmente fueron 7, después surgieron 2 más y ahí llegaron a 9. Pero recientemente se incorporó un nuevo tipo de inteligencia, y este tipo de inteligencia es la que yo considero la mejor, la cual es la inteligencia emocional. Y sí, gente, para mí el mejor tipo de inteligencia es la emocional, por varias razones que voy a decir ahora, pero antes que nada tengo que decir que es primero la inteligencia emocional. Como les dije, originalmente no existía la inteligencia emocional, sino que es una inteligencia que surgió después. Originalmente existieron 7 tipos de inteligencia, después se agregaron 2, y estas inteligencias surgieron en base a la teoría de Howard Gardner, el cual, como les dije, propuso al principio que existían 7 tipos de inteligencia, después las amplió, puso 2 inteligencias más, completando 9 inteligencias, pero entre estas todavía no estaba la inteligencia emocional, la cual surge después. Y surge en base a Daniel Goleman unos cuantos años después. Hay que tener en cuenta que la teoría de las inteligencias de Howard fueron en 1983, o sea, en 1983 aparecieron las 7 inteligencias, después se fueron agregando las otras. Y más adelante, recién en 1995, aparece la teoría de Daniel Goleman, el cual sugiere la inteligencia emocional, la cual realmente está muy relacionada a 2 tipos de inteligencia que propuso Howard. Y estos 2 tipos de inteligencia con el que está relacionado la emocional son la interpersonal y la intrapersonal. Ya les explicaré por qué están relacionadas. Pero bueno, hablando de la inteligencia emocional en sí, es la inteligencia que nos permite saber y controlar nuestras acciones y las de los demás. Y de acá la relación con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, ya que la interpersonal nos permite conocer nuestros sentimientos y la intrapersonal nos permite conocer los sentimientos de los demás. Y es como si la inteligencia emocional englobara a las dos en una, pero realmente no es así. Miren un bioma de abeto ahí. Este ya lo había encontrado, pero bueno, ahí está. No es que engloba solamente a estas 2 inteligencias, sino que también tiene un toque de lo que Daniel Goleman le puso, ¿no? Y bueno, básicamente esto es la inteligencia emocional, el saber y controlar nuestras emociones. Y Daniel Goleman decía que esta inteligencia es la más importante en nuestra vida, y yo la verdad es que opino lo mismo, ya que si te pones a pensar, esta inteligencia es la base de todas las otras inteligencias, o por lo menos en la mayoría de los casos. Y antes de continuar, este tema no me lo sugirió nadie. En realidad se me ocurrió a mí, no es que se me ocurrió a mí, en mi facultad lo dimos así por encima y me pareció muy interesante este tema, ya que es una inteligencia posta que muy útil. Pero bueno, ahora justamente les cuento por qué. Y bueno, el por qué, como lo digo, es la inteligencia que puede ser la base de las otras, ya que para desarrollar otras inteligencias, en la mayoría de los casos necesitamos de esta inteligencia, de la emocional. Puta madre, miren lo que está ahí. Hijo de puta. Ay. A ver, este le puedo matar igual tranqui porque no pasa nada. No quiero matar al de la bandera porque la verdad que no estoy para una invasión ahora. Ni ahí. ¿Me dio la ballesta? Creo que no. Bueno, como digo, esta puede ser la base de todas las otras inteligencias. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si nos vamos a poner a estudiar una carrera, por ejemplo arquitectura, por poner un ejemplo nomás. Si nos ponemos a estudiar una carrera, para ponernos a estudiar esta carrera necesitamos enfocarnos en estudiar. Y para enfocarnos en estudiar tenemos que controlar nuestros impulsos por no estudiar y hacer otra cosa, perder el tiempo, procrastinar. ¿Y qué necesitamos para esto? La inteligencia emocional. O saliendo del rubro de facultades o universidades, si tenemos un negocio y lo queremos expandir, necesitamos aumentar nuestras ventas, y para aumentar nuestras ventas probablemente necesitemos habilidades sociales para poder vender más, llevarnos mejor con nuestros clientes, entender a los clientes y demás. Y hasta incluso para, ¿por qué no? Y si se tiene la posibilidad, contratar a un empleado. Pero como digo, esto requiere de habilidades sociales. ¿Y cómo se desarrollan las habilidades sociales? Bueno, con inteligencia emocional.
Si se dan cuenta y así van encontrando más casos y más casos, todas las inteligencias se desarrollan en base a esta. O todas las cosas en la vida se desarrollan en base a esta inteligencia. Como que sirve para muchas cosas. Y bueno, si se dieron cuenta, que muy probablemente sí se habrán dado cuenta, pero si no igual les explico. En los dos ejemplos hay dos tipos de inteligencia emocional no diferentes, pero sí de dos variedades. Ya que en el primer ejemplo hablo de saber y controlar nuestras emociones, y en el segundo ejemplo hablo de saber y controlar las emociones de los demás. Y por eso les digo que sirve un montón. Y cuando me refiero a emociones hablo de todo. Por ejemplo, cuando hablo de conocer nuestras emociones y controlarnos a nosotros, no solo hablo de felicidad, tristeza, enojo, no, sino que hablo de impulsos, tentaciones y cosas así. Cosas que nos pueden perjudicar. Saber controlarlas y erradicarlas es muy importante, y por eso decía hoy que para poder enfocarnos sí o sí necesitamos de este tipo de inteligencia, ya que por ejemplo en el caso de matemática, si queremos desarrollar un tipo de inteligencia matemática necesitamos concentrarnos, y para concentrarnos necesitamos la inteligencia emocional para poder concentrarnos. O si quieres vender más, necesitas habilidades sociales para caerle mejor a la gente, para poder convencer a la gente de que te compre. Y para las habilidades sociales también necesitas la inteligencia emocional, y así con muchas cosas. Por eso les digo que es una inteligencia demasiado útil, sirve para un montón de cosas, y muchas inteligencias parten en base a esta. Lógico que no siempre se necesitará esta inteligencia para desarrollar otra, pero en la mayoría de los casos sí. Y hay gente que ya nace como con un tipo de inteligencia más desarrollado que otro, o capaz no nace pero sí que lo desarrolla más rápido que otras personas, desarrolla más rápido esta inteligencia más rápido de lo normal. Pero igualmente, por más que nazcas con un talento terrible en matemática o qué sé yo, si perdés la concentración y le perdés el camino a eso que querés, es muy probable que te vaya mal. Y así no solo con matemática, o sea, puse ese ejemplo porque, bueno, es el ejemplo que más nos dieron en la facultad. Pero así puede ser con muchas cosas. Si te querés dedicar a algo, sí o sí necesitas concentración. No vale de nada que vos seas muy talentoso pero que no le metas nada de ganas. Muy probablemente, por más bueno que seas, termines fracasando. Y todo por no desarrollar este tipo de inteligencia que nos da este autocontrol para no perder el tiempo, para no procrastinar, concentración, organización, para poder organizar un tiempo y después desenvolverse en base a ese tiempo. O sea, decir estudio de tal hora a tal hora y hacerlo, hago tal cosa de esta hora a esta hora y la hago, y así. Básicamente una inteligencia que nos ayude a organizar nuestra vida en general y controlarnos a nosotros mismos. Che, capaz exageré con el coso de aldeanos, o sea, capaz que hasta ahí nomás ande y no hace falta esto, porque pensaba hacer un segundo piso y todo, así que no sé, creo que con esto nomás va a andar y dejo este espacio para otra cosa. Y ojo que no hay que confundir esta inteligencia con el coeficiente intelectual o el conocidísimo IQ como le dicen, ya que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Aunque sí ayuda mucho a desarrollar el IQ, porque como digo, permite desarrollar muchos otros tipos de inteligencia. Y como digo, en los dos casos conseguís más inteligencia. De las dos formas conseguís más inteligencia en otros ámbitos, tanto conocer tus sentimientos y controlarlos como los sentimientos de los demás, y poder llegar a controlar también el sentimiento de los demás. Y mirá, boludo, siguen haciendo estas payasadas estos chabones, boludo. Y bueno, ya habiéndoles dicho el por qué yo la considero la mejor inteligencia, porque como les dije te permite desarrollar los otros tipos, es una base muy buena para otros tipos de inteligencia, te sirve en la vida en general además. Ya habiendo dicho esto, les voy a decir lo más importante de cada parte de esta inteligencia, tanto el conocer tus sentimientos como el de los demás. Voy a decir lo más importante de estas dos partes y les voy a decir más o menos cómo se puede desarrollar esta inteligencia emocional, cómo poder desarrollarla, ya que sí, se puede desarrollar. Lógico que uno no nace sí o sí con esta inteligencia o no la desarrolla muy rápido, algunos sí, pero otros no. Y bueno, les voy a decir qué es lo más importante de cada parte y cómo se puede desarrollar. Y bueno, lo más importante de la inteligencia emocional en lo que es conocer tus emociones, controlar tus emociones, es, bueno, el autocontrol,
el saber controlarte cuando tenés que ser productivo, cuando podés estar tranquilo, el saber controlar eso, saber controlar tus emociones, tus impulsos, tus enojos, el que cuando te enojes no insultes a otra persona, no te pongas loco, sino que te tranquilices, mantengas la calma. Eso es algo muy inteligente, ya que a veces la gente no te toma en serio solamente por estar enojado o te hace de menos solamente por estar enojado. Y a veces tienen razón, ya que alguien enojado dice cualquier pavada en vez de hablar serio, digamos. Otra cosa sería aprovechar las emociones. Por ejemplo, cuando te enojas, no usar ese enojo para cosas negativas, para insultar a alguien o tirar negatividad y todo. Aprovecharla para algo positivo. Si te enojas por algo que te salió mal en un proyecto personal o en algo que estás trabajando, usarlo de impulso, usarlo para trabajar más y que te salga mejor. O si estás motivado, usa esa motivación para avanzar lo más que puedas en ese momento, ya que uno no siempre está motivado. O cuando te sentís sin ganas de hacer nada, muy decaído así, trata de afrontarlo, no te quedes sin hacer nada. Trata de afrontar esta parte de cuando estás desganado, cuando no tenés ganas de posta nada. Afrontarla porque después te arrepentís de no haber hecho nada ese día, sentís que no rendiste nada y así. Como dije hoy, saber el organizar tus tiempos, saber cuándo puedes hacer una cosa, cuándo puedes hacer otra, saber organizarte en sí en la vida, esto es muy importante, y reflexionar sobre nuestras emociones, saber cómo nos sentimos, cuándo nos sentimos así y cómo podemos llevar estas emociones. Por ejemplo, si sentimos algo por una persona, si sentimos interés, el saber si podemos avanzar con esa persona o si no, si podemos contarle, cómo llevar el sentimiento para no cometer un error por un impulso de amor en este caso. O como les dije hoy, tratar de controlar el enojo y mantener la calma siempre. Y básicamente saber llevar las emociones a tu favor, saber controlarlas a tu favor. Y bueno, esto sería lo más importante a tener en cuenta en la inteligencia emocional personal. Pero está la otra parte, que es la inteligencia emocional hacia los demás. Y acá lo más importante a tener en cuenta sería que desarrollemos empatía y humildad hacia los demás. Como ya dije en el video de la humildad justamente, es lindo ser humilde, ser empático con los demás por ser buena persona. Pero también es verdad que a veces nos conviene ser así. Nos conviene porque nunca sabemos cuándo necesitamos de los demás. Y si necesitamos de los demás, al ser humilde, ser empático, siempre los vamos a tener ahí, o por lo menos casi siempre. Es más probable que los tengamos si somos así. Y si bien estamos siendo buenos, también nos conviene a nosotros. Y acá aplicaría un poquito lo de el egoísmo, lo que dije en el video del egoísmo. Pero bueno, cuestión que esto también aplicaría en la inteligencia emocional. El ser empático con las otras personas, el ser humilde, el no creerse más que nadie en ningún momento, el tener empatía cuando el otro necesita de nosotros. Todo esto entra en lo que es inteligencia emocional. Me acabo de dar cuenta de algo, gente, y es que los golems spawnean abajo. Con razón que no me produce nada la granja arriba, muy poco. Y claro, si spawnean acá abajo, boludo. Voy a tener que rellenar todo acá al costado para que spawnee arriba, así que va a ser todo un embole. Voy a iluminar primero que nada todo abajo. Pero bueno, también desarrollar habilidades sociales, el poder desenvolverte mejor al hablar con otra persona, o inclusive reforzar tu círculo social hablando mejor, comunicándote mejor con los tuyos. Pero en definitiva puede servirte mucho para conocer gente nueva, ya que a veces puede ser lindo conocer gente nueva, si bien puede ser que a veces puede ser que pienses, bueno, pero no me siento muy cómodo con la gente que ya tengo y todo eso. Pero siempre es bueno conocer gente nueva. Y muchas veces los motivos por los que no conocemos gente nueva es por no animarse a hablar. Hay veces en las que no hablamos con otras personas, que nos da cosa porque tenemos miedo en decir cosas malas o cosas equivocadas, cuando realmente no tendríamos que tener este miedo. Y algo bueno para perder este miedo es pensar que a nadie le importa lo que hacemos. O sea, nos podemos equivocar y en el momento sí se pueden reír o qué sé yo, pero después cuando están solos, que ni se acuerdan de vos, nadie va a estar pensando, uy, mira lo que hizo este, y te van a estar juzgando. No, porque todos piensan en sus cosas, no tienen tiempo de estar pensando en la cagada que vos te mandaste en ese momento, en no sé qué tal lugar. Y básicamente nadie va a estar pensando en la equivocación que pudieron cometer. Y básicamente no hay que sobrepensar. O sea, no hay que sobrepensar en lo que decimos, en lo que hacemos, porque todos nos equivocamos y después nadie se acuerda de eso. O sea, es al pedo estar pensando a cada rato en algo que hicimos que ya no podemos volver al pasado para cambiarlo. O sea, encima que sobrepensamos es algo que ya no podemos controlar. Entonces lo mejor es tratar de no pensar en eso. Y es difícil,
lo sé, pero es lo mejor que podemos hacer. Lo último, en lo que es lo social, sería el saber cómo están las otras personas, el saber reconocer emociones de otras personas. Y esto se puede lograr no solamente hablando con ellas y preguntándoles cómo están y todo eso, sino con lenguaje corporal o identificando señales que vos mismo sentís cuando estás mal. Y ojo, con lenguaje corporal no hay que sí o sí mirar un video para identificar qué señales tal cosa y todo eso, no, sino simplemente vos pensás, bueno, cuando yo me siento mal estoy así, así, y bueno, en base a eso podés deducir cómo se siente la otra persona. No siempre funciona, obviamente, pensás en cómo te sentís vos, ya que no todos son iguales, pero puedes tener una linda referencia y a veces puede ser que sea así, puede ser que deduzcas bien. Y estos videos de lenguaje corporal no siempre suelen ser muy confiables tampoco. Así que por eso digo que identifiquen mejor una señal que ustedes mismos hacen al sentirse de una manera, una señal que ustedes estén seguros de que sea así. Esto es muy bueno para poder, como les digo, definir el cómo está una persona y saber el cómo tratar con ella. Esto es algo que yo, por ejemplo, lo estoy practicando mucho, ya que, bueno, yo tengo que en un futuro, si me recibo de médico, atender a muchos pacientes y cada uno va a estar con una actitud distinta, ya que obviamente no todos van a ser iguales. Entonces esto lo practicamos en una cierta parte. Pero bueno, en resumen, gente, esta inteligencia es la mejor, es el mejor tipo. Con esta se desarrollan muchos otros tipos de inteligencia. Además te sirve para muchos ámbitos cotidianos de la vida. No solamente te sirve para desarrollar otros tipos de inteligencia, sino que te sirve para, por ejemplo, socializar, concentrarse, enfocarse. Te sirve para muchos ámbitos en la vida. Y como muchos expertos dicen, es una inteligencia clave si querés tener éxito en la vida. Y no es lo mismo esta inteligencia que el coeficiente intelectual, o sea, el IQ. No es lo mismo ser inteligente intelectualmente que ser inteligente emocionalmente. Pero sí que es muy probable que alguien que sea inteligente intelectualmente también lo sea inteligente emocionalmente. En realidad la mayoría de los que son inteligentes intelectualmente lo son también emocionalmente, ya que si no, no lo serían, ya que si no, no tendrían esa inteligencia intelectual que tanto tienen, porque no estarían concentrados, no tendrían autocontrol, no tendrían nada. Pero no es lo mismo y si querés desarrollar una, es importante desarrollar la otra antes. En la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Y lo último que me falta decir es cómo desarrollar esta inteligencia. Y tal como dije en el video de los pequeños pasos, hay que justamente ir de a poquito. Ir de a pocas cosas, ir entendiéndose uno mismo de a poco, ir viendo cómo entender a los demás, ir viendo cómo se comportan los demás. De a poquito ir analizando y viendo cómo son las emociones, tanto propias como las de los demás. Y como cualquier inteligencia, aunque no sea una inteligencia académica, como cualquiera, hay que ir estudiando de a poco, ir adquiriendo conocimiento y de a poco te vas a terminar haciendo inteligente emocionalmente. Y como les digo, gente, una vez que desarrollas este tipo de inteligencia, es muy probable que puedas desarrollar cualquier otro tipo de inteligencia que quieras. Por eso recomiendo un montón desarrollarla esta antes que las otras, ya que es clave para poder desarrollar las otras. Te permite concentración, autocontrol, organización, o sea, es clave para todo. Y no es fácil desarrollarla, pero como digo, si la desarrollas, sos vos, porque podés desarrollar cualquier tipo de inteligencia una vez desarrollada esta. Y bueno, gente, voy cerrando el video. La semana pasada subí solo un video. Esto fue porque no pude el resto de la semana. Pero mi idea es subir videos por ahora los martes y viernes. Más adelante puede ser que cambie a lunes y viernes, todo depende. Voy a estar medio complicado estos días, ya que ya me estoy dentro de poco mudando solo la semana que viene. Y aparte arranqué la facultad, arranqué con los trabajos y todo eso. Ya no es solamente que estoy estudiando, sino que estoy haciendo los trabajos y todo. Entonces voy a ir viendo cómo me ajusto con eso. Y ya llegamos a los 200 suscriptores. Les agradezco una banda. Llegamos encima en muy poco tiempo. Así que les agradezco un montón. Y vamos por mucho más. Si me quieren apoyar pueden suscribirse, darle like, comentar, darme una idea para algún video. O comentar algo acerca de este video. ¿Qué les pareció? Que por cierto, este fue el video que más elaboré, más tiempo me tomó diseñarlo y todo, escribir un guión para este video y todo. Me tomó bastante tiempo, así que si apoyan este video les agradezco una banda. Y como digo, si quieren comentar algo acerca de este video o darme una idea para otro, bienvenidos sean. Tengo Instagram, está en la descripción del video, así que si se quieren pasar, bienvenidos también. Y si me quieren seguir, más todavía. Y bueno, gente, lo voy dejando por acá. Antes de desarrollar cualquier tipo de inteligencia, les recomiendo desarrollar esta. La emocional es clave para todo. Yo la verdad es que no la conocía hasta hace poco, hasta que la facultad me la mostró. Y ahí después de eso fui a investigar bastante información de esto. Por eso es que me costó tanto
Bueno, no es que me costó, pero por eso me llevó tanto tiempo diseñar este video. Pero me pareció un tema muy interesante que valía la pena. Y les recomiendo desarrollar este tipo de inteligencia antes que otro, ya que no podés desarrollar algo más sin entenderte a vos mismo y sin entender a los demás. Pero sobre todo, sin entenderte a vos mismo. Y bueno, gente, sin nada más que decir, sean inteligentes emocionalmente. Chau, chau.